Quería casarme otra vez. Sentía que me lo merecía, que aún había vida en estas manos, en este corazón que había llorado demasiado y amado poco. Tenía 62 años, una pensión pequeña, 3 hijos grandes y un silencio en casa que me comía por dentro cada noche. Entonces apareció él, Rodrigo, 38 años, ojos color miel, manos suaves y una voz que me hacía sentir que era la única mujer en el mundo. Me casé con él a los 40 días de conocerlo. Y esa noche de bodas, cuando abrí su maleta para guardar sus cosas, encontré algo que me heló la sangre y me hizo entender que el hombre con quien acababa de unir mi vida ante Dios y los hombres no existía, nunca había existido. Pero lo que descubrí después fue peor que cualquier cosa que yo pudiera haber imaginado en mis 62 años de vida. Ay, mis amores, buenas noches. Soy la abuela Consuelo, y esta noche les voy a contar algo que guardé en el fondo de mi pecho durante casi 8 años, algo que nunca le conté completo ni a mis hijas, ni a mi comadre Rosa, ni al padre Esteban que me confesó tantas veces. Esta historia me costó lágrimas, dignidad, dinero, y casi me cuesta la vida. Pero aquí estoy, con mis 70 años bien cumplidos, sentada frente a ustedes, lista para abrir ese cajón que mantuve cerrado con llave tanto tiempo. Porque llegué a la conclusión de que callar no protege. Callar solo le da más poder a quienes nos hacen daño. Y yo no quiero que ninguna de ustedes, mis señoras hermosas, mis abuelitas valientes, cometa el mismo error que cometí yo una tarde de abril, cuando el corazón me venció a la razón. Pero antes de empezar, necesito que se acomoden bien. Sírvanse un té, o un café, o lo que tengan a mano, porque esto va a tomar su tiempo. Y quiero que me escuchen bien, que me escuchen de verdad, porque cada palabra que voy a decir esta noche es verdad, no es cuento, no es novela. Esto me pasó a mí, a la abuela Consuelo Vázquez de Mendoza, en esta vida que Dios me dio y que yo a veces no supe cuidar. Empecemos por el principio, porque para entender lo que pasó esa noche de bodas, tienen que conocer la vida que yo tenía antes de que Rodrigo llegara a destruirla. Yo enviudé a los 58 años. Mi marido, don Aurelio, fue un hombre bueno, no perfecto, que ninguno lo es, pero bueno, trabajador, honesto, callado como las montañas de donde era. Estuvimos juntos 34 años y me dio 3 hijos, Marcela, que vive en Bogotá con su esposo, y mis 2 nietos, Fernando, que trabaja en construcción aquí en Medellín, y la pequeña Paola, que en ese entonces tenía 27 años y vivía conmigo. Don Aurelio murió de un infarto fulminante un martes en la mañana mientras desayunaba. Ni tiempo tuvo de avisarme. Así de rápido se fue. Y yo me quedé sola con una casa grande, un dolor más grande todavía, y un silencio que crecía cada día como una enredadera que lo va tapando todo. Los primeros 2 años lloré. Lloré como nunca había llorado en mi vida, ni siquiera cuando murió mi mamá, porque don Aurelio era mi compañero. Era la persona con quien tomaba el tinto en las mañanas, con quien veía el noticiero, con quien me dormía cada noche escuchando su respiración pausada. Sin él, las noches eran eternas. Me acostaba a las 9 y me quedaba mirando el techo hasta las 2, las 3 de la madrugada, escuchando el silencio de la casa y sintiéndome más sola que nunca. Mis hijos me ayudaron mucho en ese tiempo. Marcela venía a visitarme cada que podía. Me llamaba todos los días. Fernando pasaba los fines de semana a arreglar cosas en la casa, a comer conmigo. Y Paola, mi niña, vivía conmigo y me hacía compañía. Pero hay un tipo de soledad que no se cura con compañía de hijos. Es una soledad diferente. Es la soledad de no tener a alguien que te vea como mujer, como persona, como ser humano con deseos y sueños y ganas de vivir. Y yo todavía tenía ganas de vivir. Eso era lo que más me confundía a mí misma. Porque a los 60 años uno cree que ya no debería sentir esas cosas, que ya debería conformarse con los nietos, con el jardín, con la novela de las 8. Pero yo me levantaba cada mañana y sentía que todavía había algo dentro de mí que quería más, que merecía más, que no había terminado su historia. Fue mi comadre Rosa quien me convenció de salir. Rosa es 3 años mayor que yo, viuda también, y con una energía que da envidia.
Ella fue quien me dijo que me apuntara al grupo de danzas del barrio, que me hiciera tratamientos en el cabello, que me comprara ropa nueva. Yo le decía que estaba loca, que a mi edad esas cosas ya no tenían sentido. Y ella me miraba con esos ojos suyos y me decía: «Consuelo, usted tiene 60 años, no 100. No se entierre en vida». Entonces empecé a salir, primero al grupo de danzas, donde conocí a varias señoras de mi edad que bailaban con una alegría que me contagió. Luego a los bazares de la parroquia. Luego a los almuerzos del club de adulto mayor que organizaba la alcaldía todos los jueves. Y fue en uno de esos almuerzos donde lo vi por primera vez. Rodrigo Castaño. Entró al salón con una sonrisa que iluminaba el cuarto. Alto, bien vestido, con ese cabello oscuro peinado hacia atrás y esas manos que yo noté desde el primer momento, porque eran manos cuidadas, manos de hombre que se arregla, que se respeta. Llevaba una camisa azul claro y unos pantalones beige que le quedaban perfectos, y tenía, mis amores, unos ojos color miel que cuando te miraban te hacían sentir que eras lo más importante del mundo. Yo no lo miré con intención, se los juro que no. Yo estaba sentada con Rosa y con otras 2 señoras del grupo de danzas, hablando de no sé qué cosa, cuando él se acercó a nuestra mesa y preguntó si podía sentarse porque no había más sillas disponibles. Y Rosa, que es más viva que el hambre, lo invitó de inmediato y empezó a presentarnos a todas. Él dijo que tenía 38 años, que era ingeniero, que vivía solo porque se había separado hacía 2 años de una mujer que no lo valoraba, que venía al almuerzo porque su mamá, que era del barrio, le había pedido que la acompañara, pero que a último momento ella no había podido venir. Y mientras hablaba, de vez en cuando me miraba a mí, solo a mí, con esa sonrisa tranquila y esos ojos de miel que no sé cómo describírselos sin que suene a exageración. Al final del almuerzo me pidió el número de teléfono. Yo le dije que no. Él se rió y me dijo que lo entendía, y se fue, y yo me quedé pensando en él toda esa tarde, toda esa noche, todo el día siguiente. Rosa me llamó al otro día para decirme que Rodrigo le había preguntado por mí, que quería saber si yo era libre, si tenía novio, si estaba abierta a conocer a alguien. Y yo sentí algo que no sentía desde hacía años, una mezcla de susto y de emoción que me bajó desde el pecho hasta el estómago. Le dije a Rosa que le diera mi número. Así empezó todo. Rodrigo me llamó esa misma tarde y hablamos 2 horas, 2 horas seguidas, mis amores, como 2 jóvenes. Él me preguntaba cosas, yo le contaba, y él escuchaba de una manera que don Aurelio, que en paz descanse, nunca fue muy dado a escuchar. Me preguntó por mis hijos, por mis gustos, por mis sueños. Me preguntó qué era lo que más me hacía feliz en la vida. Y yo me quedé callada un momento porque hacía tanto tiempo que nadie me hacía esa pregunta que no sabía qué responder. Le dije que el olor a café recién colado en la mañana, y él se rió y me dijo que a él también. Y algo en esa risa me llegó adentro de una manera que no supe explicar. Empezamos a vernos, primero tomar café, luego caminatas por el parque, luego almuerzos. Él siempre llegaba puntual, siempre con algo, una flor, un dulce. Una vez llegó con un libro que había mencionado yo en una conversación semanas atrás, que él había recordado y comprado. Esas cosas, mis amores, esas pequeñas cosas, son las que le abren a una el corazón de par en par. Mis hijos no estaban contentos. Marcela me llamó desde Bogotá preocupadísima cuando se enteró. Me dijo que un hombre de 38 años no se interesa en una mujer de 60 sin tener algún motivo oculto. Que yo tenía la casa, la pensión de don Aurelio, los ahorros, que tuviera cuidado. Fernando fue más directo. Me dijo que ese man era un vivo, que buscaba plata, que no me dejara enredar. Y Paola, mi niña, se puso a llorar y me dijo que por favor no fuera a hacer una tontería. Yo los escuché a todos, y luego les dije que me dejaran vivir mi vida, porque eso sentía, que por primera vez en mucho tiempo estaba viviendo, que salía a la calle con ganas, que me arreglaba el cabello con ilusión, que me iba a dormir pensando en la próxima vez que iba a ver a Rodrigo en lugar de quedarme mirando el techo. Y ese sentimiento, ese calorcito en el pecho que uno creía que ya nunca más iba a volver,
Yo no estaba dispuesta a renunciarlo por los miedos de nadie. Rodrigo nunca me pidió dinero. Eso era lo que yo les decía a mis hijos cuando me reclamaban. Nunca me pidió nada. Al contrario, él pagaba cuando salíamos. Él traía detalles. Él era el que daba sin pedir nada a cambio. ¿Cómo iba yo a desconfiar de un hombre así? A los 3 meses de conocernos, me dijo que me amaba. Nos sentamos en una banca del Parque El Poblado una tarde de sábado, con un sol tibio que calentaba justo lo necesario, y él me tomó las manos y me miró directo a los ojos y me dijo: «Consuelo, yo sé que esto es diferente. Yo sé que la gente va a hablar, pero yo nunca en mi vida había sentido esto por nadie. Usted me hace sentir que valgo, que tengo hogar, que existe un lugar en el mundo donde yo encajo». Y yo lloré. Mis amores, lloré como una muchacha de 15 años, porque esas palabras me llegaron exactamente donde yo necesitaba que me llegaran. 4 semanas después, me propuso matrimonio. Me lo propuso en la casa. Llegó con flores, con una pequeña caja de terciopelo azul, que tenía dentro un anillo sencillo pero delicado, una piedra pequeña color aguamarina, y me dijo que no necesitaba nada grande ni costoso para decirle al mundo que quería pasar el resto de su vida conmigo. Yo le dije que sí. No les consulté a mis hijos. Sé que hice mal. Lo sé ahora con la claridad que solo da el tiempo. Pero en ese momento yo sentía que si le preguntaba a alguien, me iban a dar 1000 razones para decir que no. Y yo no quería razones. Quería seguir sintiendo lo que sentía. La boda fue pequeña. Solo mis hijos, que vinieron a regañadientes y con caras largas, Rosa y su esposo, la comadre Elvira y 3 amigos de Rodrigo que yo apenas conocía. Nos casamos un sábado por lo civil a mediodía y luego fuimos a almorzar a un restaurante del centro. No hubo fiesta grande, no hubo torta ni baile, solo ese almuerzo, unas copas de vino y la sensación rara de estar comenzando algo sin estar segura del todo de lo que estaba comenzando. Esa noche llegamos a la casa. A mi casa, porque Rodrigo había estado viviendo en un apartamento arrendado que, según me explicó, había tenido que dejar porque el dueño lo necesitaba. Y mientras buscaba dónde mudarse, yo le dije que se quedara en la casa, que al fin y al cabo íbamos a casarnos. Y así lo hicimos. Esa noche, después de una cena sencilla que yo preparé, Rodrigo se quedó dormido temprano. Dijo que estaba cansado, que la emoción del día lo había agotado. Y yo entendí, porque yo también estaba agotada. Pero no podía dormir. Estaba demasiado nerviosa, demasiado consciente de que había hecho algo enorme, de que había cambiado mi vida de una manera irreversible. Me levanté a las 11 de la noche a tomar agua, y al pasar por la sala vi la maleta de Rodrigo, la que había traído esa tarde con sus cosas personales, que había quedado abierta sobre la silla porque él había sacado algo y no la había vuelto a cerrar. Era una maleta negra mediana, de esas con rueditas, y la cremallera estaba a la mitad. No sé qué me dio, no sé qué fuerza me movió la mano. Dios mío, ojalá nunca hubiera cedido a ese impulso. Pero lo cedí. Me acerqué a la maleta y la abrí completamente. Arriba había ropa, camisas dobladas, 2 pares de zapatos envueltos en bolsas, un neceser de cuero café. Cosas normales. Seguí mirando. Moví las ropas a un lado, y debajo, envuelto en una camiseta vieja color gris, encontré algo. Era un sobre de Manila, grande, abultado, con el nombre de Rodrigo escrito a mano en la parte de adelante. Mis amores, debí haberlo dejado ahí. Debí haber cerrado esa maleta y haberme ido a la cama y haber dormido. Pero algo en mí, ese instinto que una desarrolla después de décadas de vivir, ese sexto sentido que las mujeres tenemos y que a veces no escuchamos cuando más deberíamos, me dijo que abriera ese sobre. Y lo abrí. Adentro había documentos, varios documentos. El primero que saqué era una fotocopia de un acta de nacimiento. La miré sin entender muy bien. Ponía el nombre de un niño, Sebastián Castaño Restrepo. Fecha de nacimiento, 14 de marzo de 2019. Padre, Rodrigo Arturo Castaño Mejía. Me quedé paralizada. Rodrigo me había dicho que no tenía hijos, que eso era una de las cosas que más lo dolía de su vida, que su ex esposa no había querido tener hijos con él y que ese había sido uno de los motivos de la separación. Saqué el segundo documento, otra acta de nacimiento.
Esta vez, una niña. Valentina Castaño Herrera. Fecha de nacimiento: 22 de agosto de 2020. Padre: Rodrigo Arturo Castaño Mejía. 2 apellidos maternos diferentes: Sebastián Castaño Restrepo. Valentina Castaño Herrera. 2 madres distintas. 2 hijos que él nunca mencionó. Seguí sacando papeles con manos que ya no me obedecían. Había un recibo de arriendo, de un apartamento en el barrio Laureles, a nombre de Rodrigo Castaño, fechado hace 3 meses. 3 meses atrás, cuando él ya me estaba cortejando a mí, cuando ya me había dicho que me amaba, él seguía pagando el arriendo de otro apartamento. Y luego, mis amores, luego encontré lo que me terminó de romper. Era una tarjeta pequeña, de esas que uno mete dentro de un ramo de flores o un regalo, escrita a mano, con letra de mujer, y decía: «Mi amor, gracias por ayer. Sebastián preguntó por ti toda la tarde. Cuando puedas, pásate. Te esperamos. Siempre tuya, Carolina». Fechada hacía 22 días. 22 días antes de nuestra boda. Me senté en el piso de la sala. Mis piernas no me sostuvieron más. Me senté en ese piso frío de baldosa y me quedé mirando los papeles esparcidos a mi alrededor, y sentí que el mundo entero se me estaba cayendo encima. El silencio de la casa de pronto era diferente. Ya no era el silencio de antes. El silencio vacío de la viuda sola. Era otro silencio. Un silencio de traición, de mentira, de humillación. Estuve así no sé cuánto tiempo. Puede que 15 minutos, puede que 1 hora. Mirando esos papeles, releía el nombre de los niños. Miraba la tarjeta de Carolina. Escuchaba la respiración de Rodrigo que llegaba desde el cuarto, como si nada, como si no hubiera destruido mi vida con su silencio. Luego me levanté, me limpié la cara, me serví el agua que había ido a buscar y me fui al cuarto. Lo miré dormir, lo miré largo rato. Ese hombre que hacía pocas horas yo había mirado al altar, creyendo que era el comienzo de algo nuevo. Ese hombre de ojos miel que me había dicho que me amaba, que me había dicho que yo era su hogar, que me había regalado un anillo aguamarina y prometido pasar el resto de su vida conmigo. Y lo que sentí en ese momento no fue rabia. Todavía no. Lo que sentí fue algo más profundo y más oscuro que la rabia. Fue vergüenza, una vergüenza que me quemó desde adentro hacia afuera. Vergüenza de mí misma, de haber sido tan tonta, de haber ignorado a mis hijos, de haber creído en una sonrisa y en unos ojos de miel sin preguntar nada, sin verificar nada, sin protegerme en nada. Me salí del cuarto sin hacer ruido. Fui a la cocina, prendí la estufa y me puse a hacer café. Porque cuando la vida se derrumba, mis amores, lo único que uno sabe hacer a las 2 de la madrugada es hacer café. Y mientras esperaba que colara, me puse a pensar con esa claridad brutal que viene cuando el dolor todavía no terminó de caer y uno todavía puede razonar antes de que el llanto se lo lleve todo. Y lo que pensé fue esto: necesito saber quién es este hombre. Necesito saber todo. Antes de decir una sola palabra, necesito saber la verdad completa, porque esos papeles me decían que había 2 hijos, 2 mujeres diferentes, un apartamento que seguía pagando. Pero yo no sabía cuánto más había, y ese no saber era lo que más miedo me daba. Al día siguiente, Rodrigo se despertó de buen humor. Bajó a la cocina silbando, me dio un beso en la mejilla, me preguntó qué íbamos a desayunar, y yo le sonreí como si nada. Le preparé el desayuno, arepas con huevo y queso blanco, el mismo que le gustaba. Y mientras él comía y me hablaba de sus planes para esa semana, yo lo miraba y por dentro sentía algo que nunca antes había sentido en mis 62 años de vida. Una rabia fría, no caliente, no explosiva, fría, calculada. La rabia de alguien que ha decidido que antes de explotar va a entender exactamente cuánto tiene razón para explotar. Esa mañana, en cuanto Rodrigo salió a lo que dijo que eran encargos, yo llamé a Rosa. Rosa llegó en 20 minutos. La contundencia de esa mujer cuando una la necesita no tiene precio. Llegó, vio los papeles sobre la mesa, me miró y no dijo nada por un momento. Solo respiró hondo y me tomó las manos, y yo le conté todo. Cuando terminé, Rosa me dijo lo que yo ya sabía, pero
Necesitaba que alguien más dijera: este hombre nos mintió desde el primer día, y ahora hay que descubrir cuánto. Fue Rosa quien tuvo la idea. Su sobrino Germán trabajaba en una empresa de investigación privada, de esas que uno contrata para verificar antecedentes y ubicar personas. Rosa lo llamó frente a mí. Le explicó la situación en términos generales, y Germán dijo que podía ayudarnos, que necesitaba algunos datos básicos de Rodrigo, y que en una semana tendría información. Una semana. Yo tenía que vivir con ese hombre en mi casa durante una semana más, sin que él supiera que yo sabía. Hay cosas que le exigen a una mujer una fortaleza que uno no sabe que tiene hasta que la necesita. Vivir esa semana con Rodrigo fue una de esas cosas. Me levanté cada mañana y lo saludé. Cocinamos juntos. Vi televisión a su lado en el sofá. Dormí en la misma cama que él. Y en ningún momento, en ningún gesto, en ninguna mirada, le permití ver lo que llevaba por dentro. Por las noches, cuando él dormía, yo me quedaba despierta repasando todo. Cada momento de los 40 días que lo había conocido antes de casarme. Cada cosa que él había dicho. Cada historia que había contado. Y empezaba a ver las grietas, las inconsistencias que yo había ignorado porque no quería verlas. Me había hablado de su trabajo como ingeniero, pero nunca me había llevado a ninguna oficina, ni me había presentado a ningún colega. Me había dicho que vivía en un apartamento en Envigado, pero yo nunca había visitado ese apartamento, porque él siempre decía que estaba en obras, que era un desastre, que prefería venir a mi casa. Me había dicho que se había separado hacía 2 años, pero el recibo de arriendo que encontré en la maleta era del barrio Laureles, y estaba a nombre de él, no de ninguna pareja. Y me había dicho que no tenía hijos. Esa mentira me dolía más que todas las otras, porque los niños no tienen culpa de nada. Y ese niño Sebastián y esa niña Valentina existían, tenían su nombre, tenían su padre, y su padre me había mirado a los ojos, y me había dicho que no tenía hijos como si nada. Al 5.º día de esa semana, Rosa me llamó. Germán ya tenía algo. Nos encontramos las 3 en un café lejos del barrio, en el centro, donde yo sabía que Rodrigo no iba a aparecer. Germán era un muchacho joven, serio, con cara de no hacerse el misterioso. Me entregó una carpeta fina y me dijo que lo que había encontrado era solo el principio, porque en una semana no se puede investigar todo, pero que lo básico estaba ahí. Abrí la carpeta. Rodrigo Arturo Castaño Mejía, 38 años, técnico en sistemas, no ingeniero. Había trabajado en varias empresas pequeñas de tecnología, pero llevaba más de 1 año sin empleo fijo, haciendo trabajos esporádicos. El apartamento del barrio Laureles existía y estaba registrado a su nombre como arrendatario, pero también aparecía en los registros una dirección en el barrio Buenos Aires, donde vivía una señora llamada Carolina Restrepo Gómez, con su hijo de 5 años, Sebastián, cuyo padre en el registro civil era Rodrigo Castaño. Y en otra dirección, en el barrio Castilla, una mujer llamada Diana Herrera Zapata, con una niña de 3 años, Valentina, misma situación. 2 mujeres, 2 hijos, 2 direcciones en la misma ciudad. Pero eso no era lo que me hizo aferrarme al borde de la mesa para no caerme. Lo que me hizo aferrarme fue la última página. Rodrigo Arturo Castaño Mejía había contraído matrimonio civil el 14 de febrero de 2018, en Medellín, con una señora llamada Patricia Moreno Álvarez. Y según los registros que Germán había podido verificar hasta ese momento, ese matrimonio nunca había sido disuelto legalmente. Mis amores, ese hombre estaba casado. Llevaba casado con otra mujer 6 años, y me había casado a mí. Lo que habíamos firmado en el juzgado el sábado era nulo. Tenía que ser nulo, porque no podía ser que el sistema hubiera permitido eso. Pero él lo había hecho. Había falsificado algo. O había mentido en los documentos, o había encontrado la manera de burlar el sistema, y se había casado conmigo estando legalmente unido a otra. Me quedé mirando esa página sin decir nada. Rosa me tomó la mano. Germán nos explicó que él no era abogado, pero que claramente había una irregularidad grave y que yo debía consultar uno de inmediato. Salí de ese café convertida en otra persona. Entré como la señora Consuelo Vázquez, que había cometido la torpeza de casarse apresuradamente con un hombre mucho menor.
Salí como una mujer que había sido víctima de una estafa matrimonial deliberada, calculada y fría. Y en ese momento, mis amores, fue cuando la rabia caliente reemplazó a la rabia fría, porque yo empecé a atar cabos, y los cabos formaban un cuadro que me revolvía el estómago. Un hombre sin empleo fijo, que vive de trabajos esporádicos, que aparece en un almuerzo de adulto mayor, que se acerca a una viuda de 62 años que tiene casa propia, pensión, ahorros, que la corteja con flores y libros y palabras exactamente calibradas para llegar donde más duele, que la lleva al altar en 40 días antes de que ella pueda pensar demasiado, y que seguramente ya estaba pensando en lo que iba a obtener de esa relación, en el acceso a los bienes, en la legitimidad legal que le daría un matrimonio aunque fuera falso. Yo me había casado con un estafador. Esa noche llegué a la casa antes que Rodrigo. Me senté en la sala y esperé. Cuando él entró y me vio sentada ahí con la carpeta de Germán en las manos, sonrió y dijo buenas noches como si nada. Fue hacia el cuarto a dejar las llaves, y yo dije su nombre, solo su nombre. Rodrigo. Algo en mi voz lo hizo detenerse. Me miró, y en sus ojos, mis amores, vi el momento exacto en que entendió que su mundo se estaba acabando. Fue solo un segundo, un destello de pánico que intentó disimular de inmediato con esa sonrisa suya. Pero yo lo vi, y él supo que yo lo vi. Me preguntó qué pasaba, y yo abrí la carpeta y le puse encima la mesa el acta de nacimiento de Sebastián, y luego la de Valentina, y luego el recibo del apartamento, y luego la tarjeta de Carolina, y luego la última página, la que decía que él estaba casado con Patricia Moreno desde el 2018. Lo miré, y le dije, explícame. Lo que siguió fue una de las conversaciones más dolorosas y más reveladoras de mi vida. Una conversación que duró hasta pasada la medianoche y que me fue mostrando, capa por capa, quién era realmente el hombre con quien me había casado. Lo que dijo, lo que calló, lo que intentó justificar, lo que finalmente, cuando vio que no había salida, admitió. Pero eso, mis amores, eso es lo que les voy a contar en la segunda parte de esta historia, porque lo que pasó esa noche entre las dos paredes de mi sala no cabe en pocas palabras, y lo que vino después, las semanas que siguieron, las decisiones que tuve que tomar, la verdad sobre Patricia, y sobre Carolina, y sobre Diana, y sobre otros detalles que Germán no había podido descubrir todavía en esa primera semana. Todo eso es parte de una historia que todavía no termina, donde una cree que termina. Porque cuando uno cree que ya vio lo peor, la vida siempre tiene guardada una última sorpresa. Y en mi caso, mis amores, la última sorpresa fue la más difícil de todas, porque no venía de Rodrigo, venía de alguien en quien yo confiaba ciegamente, alguien que había estado ahí desde el principio, alguien que sabía más de lo que me decía, y que había guardado silencio mientras yo caminaba derecho hacia ese abismo. Pero eso lo cuento después. Rodrigo se quedó mirando los papeles sobre la mesa como si fueran objetos extraños que no reconocía, como si alguien más los hubiera puesto ahí y él fuera tan sorprendido como yo. Esa fue su primera táctica, y la reconocí de inmediato porque yo había visto esa cara antes, no en él sino en la vida, en las personas que mienten tanto que ya ni saben cuándo están mintiendo y cuándo están diciendo la verdad. Esa cara de inocencia fabricada, de ojos abiertos y cejas levantadas que dice, no sé de qué me estás hablando sin decirlo con palabras. Pero yo no dije nada más, solo lo miré y esperé. Mis amores, hay un poder enorme en el silencio cuando uno lo usa bien, cuando uno no llena el silencio con gritos, ni con llanto, ni con acusaciones, sino que simplemente lo deja estar ahí, pesado y quieto como una piedra. El que tiene algo que ocultar siempre termina llenándolo él, siempre. Porque el silencio de alguien que sabe la verdad es insoportable para alguien que está mintiendo. Rodrigo aguantó unos 2 minutos, luego se sentó, luego se pasó la mano por el cabello, luego suspiró, y luego empezó a hablar. Dijo que me podía explicar todo, que no era lo que parecía, que los niños sí existían pero que no eran una relación, que habían sido situaciones del pasado que él no había sabido manejar, que Carolina era una ex de hace años
y que habían tenido a Sebastián sin planearlo, y que él no había podido estar presente como padre, porque ella no se lo permitía, que Valentina era similar, que Diana había sido una relación corta, y que el embarazo lo había tomado por sorpresa, que él amaba a sus hijos, pero que la situación con sus madres era complicada. Lo dejé hablar, sin interrumpirlo, sin decir nada. Cuando terminó con los niños, yo levanté la última página de la carpeta, la que tenía el nombre de Patricia Moreno Álvarez, la que decía matrimonio civil, 14 de febrero de 2018, sin disolver. Y le dije, ¿y esto? ¿Esto también es una situación complicada? El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores. Fue un silencio de derrota. Lo vi en sus hombros que se cayeron, en su espalda que se dobló ligeramente, en sus manos que se abrieron encima de la mesa como diciéndome sin palabras que ya no tenía nada más con qué cubrirse. Me dijo que Patricia y él llevaban separados, de hecho desde el 2021, que el divorcio legal era un trámite que habían ido postergando porque no había bienes en disputa y ninguno de los dos había tenido urgencia de finalizarlo, que cuando me conoció a mí, él ya no tenía ninguna vida real con Patricia, que eran dos personas separadas que solo mantenían un papel sin vigencia real. Yo le pregunté si Patricia sabía que él estaba aquí, en mi casa, casado conmigo. Me miró, y en esa mirada encontré la respuesta antes de que abriera la boca. No, Patricia no sabía nada. Mis amores, en ese momento sentí algo que no sé cómo nombrarlo exactamente. Era rabia, sí, pero también era algo parecido a la claridad. Esa claridad que viene cuando uno finalmente entiende algo que no quería entender, cuando los últimos velos caen y uno ve la situación desnuda, sin adornos, sin excusas, sin la neblina del enamoramiento que lo distorsiona todo. Este hombre había construido su vida sobre capas de mentiras tan bien apiladas que probablemente él mismo ya no sabía cuánto de lo que decía era verdad y cuánto era invención. Tenía una esposa legal en algún lugar de esta ciudad. Tenía 2 hijos con 2 mujeres diferentes. Tenía un apartamento arrendado donde guardaba quién sabe qué otras vidas paralelas. Y había llegado a un almuerzo de adulto mayor con una historia perfectamente construida para conquistar exactamente a una mujer como yo. Viuda, sola, con recursos, con necesidad de afecto y con suficiente corazón para creer en las palabras bonitas. Yo no había sido su amor. Había sido su siguiente paso. Le pregunté una sola cosa más esa noche. Le pregunté si en algún momento, en algún segundo de los 40 días que nos habíamos conocido, había sentido algo real por mí, algo que no fuera calculado. Se quedó callado un momento, y luego me dijo que sí, que yo era diferente a todas las mujeres que había conocido, que había algo en mí que lo hacía sentirse tranquilo, en paz, que quizás eso sí era genuino, aunque todo lo demás fuera un desastre. No sé si me lo creí, tampoco sé si importaba ya. Le dije que se fuera, que tomara su maleta y que se fuera esa noche, que no quería que durmiera en mi casa ni una noche más, que al día siguiente yo iba a llamar a un abogado y que íbamos a resolver esto por las vías legales que correspondieran, pero que esa noche yo necesitaba que él no estuviera en mi espacio. Me miró, y debo reconocer que en ese momento, por un segundo brevísimo que me avergüenza admitir, vi en su cara algo que parecía genuino, no arrepentimiento, porque no creo que alguien como Rodrigo sea capaz de un arrepentimiento real, pero sí algo parecido a la conciencia de que había arruinado algo que podría haber sido bueno si él hubiera sido otra persona. Agarró su maleta, la misma maleta negra con rueditas, la cerró con todo adentro y se fue. Cerré la puerta detrás de él y me apoyé contra esa puerta y me quedé ahí parada en el silencio de mi casa y respiré. Y por primera vez en varios días respiré de verdad, profundo, hasta el fondo de los pulmones. Luego fui al teléfono. Eran las 12:15 de la noche. Llamé a Paola. Mi niña contestó asustada, pensando que algo malo había pasado. Y yo le dije, «Paola, necesito que vengas». Y ella preguntó «¿Qué pasó, mamá?» Y yo le dije, «Tenías razón, ven por favor». Paola llegó en 15 minutos en pijama y pantuflas y me encontró sentada en la cocina con un café frío que nunca tomé. Me abrazó sin decir nada. Y yo sí lloré entonces. Lloré todo lo que no había llorado en esa semana de actriz.
todo lo que había guardado mientras hacía arepas y veía televisión y dormía al lado de ese hombre sabiendo lo que sabía. Lloré por la vergüenza, por la torpeza, por el tiempo, por el anillo aguamarina que todavía tenía en el dedo y que me quité en ese momento y puse sobre la mesa. Paola no me dijo te lo dije, nunca me lo dijo, y por eso la amo con toda mi alma. Me quedé esa noche haciéndome la misma pregunta que supongo se están haciendo ustedes. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo una mujer de 62 años, con toda una vida encima, con la experiencia de haber criado hijos y enterrado un marido y navegado décadas de esta vida, cómo no vio a ese hombre por lo que era? Y la respuesta que encontré esa noche, la respuesta honesta, aunque me duela, es esta. Lo vi. Una parte de mí lo vio. Esa parte que escuchó a Marcela y a Fernando y a Paola y que sintió el aviso. Pero yo la callé. La callé porque quería tanto que fuera real que decidí no escucharla. Y eso, mis amores, eso es la lección más difícil que aprendí en esta historia. Que el corazón no es el enemigo, pero que el corazón, sin el permiso de la cabeza, nos puede llevar a lugares muy oscuros. Al día siguiente llamé a la doctora Amparo Restrepo, abogada que conocía de hace años por conexiones de la parroquia, y le conté todo. Ella me dijo lo que yo necesitaba confirmar. El matrimonio que yo había firmado era nulo de pleno derecho, porque Rodrigo estaba legalmente casado con otra persona y había presentado documentación falsa o incompleta para registrar nuestro enlace. Esto no era solo un problema civil, me dijo. Era potencialmente un delito. Me preguntó si yo quería proceder con una denuncia penal, además de la anulación civil. Yo le dije que necesitaba pensarlo. Esa tarde llamé a mis 3 hijos. Los llamé uno por uno y les conté todo. Y los 3 reaccionaron exactamente como uno esperaría. Marcela con una angustia controlada pero visible. Fernando con una rabia que a duras penas contuvo. Y Paola, que ya sabía, con una tristeza tranquila y mucho amor. Fernando quería ir a buscar a Rodrigo. Tuve que pedirle 3 veces que se calmara. Le dije que esto no se resolvía con violencia, sino con inteligencia, y que yo necesitaba que él me ayudara a pensar claro, no a calentar más las cosas. Gracias a Dios me escuchó, pero entonces pasó algo que no me esperaba, algo que cambió el rumbo de todo lo que vino después. Esa noche, a las 9, me llamó un número desconocido. Contesté creyendo que podía ser algo relacionado con el abogado o con Germán. Y del otro lado había una voz de mujer. Una voz tranquila, casi fría, que se identificó de inmediato. Era Patricia, la esposa legal de Rodrigo. Mis amores, no sé cómo describir lo que sentí en ese momento. Fue como si el suelo se moviera debajo de mí otra vez, pero de una manera diferente. Porque yo esperaba que Patricia fuera una desconocida total, alguien en el margen de esta historia, una figura en un papel. Y en cambio, era una voz real, una mujer real, que me estaba llamando a mí. Me dijo que sabía quién era yo, que Rodrigo le había hablado de mí, no de nuestra boda, eso no, pero que ella llevaba tiempo sabiendo que Rodrigo estaba envuelto con alguien del barrio Laureles, una señora mayor, y que había decidido llamarme porque pensaba que yo merecía saber la verdad. Le dije que ya sabía bastante, que tenía los documentos. Hubo una pausa, y luego ella dijo: ¿Sabe lo de las otras 2 además de Carolina y Diana? Yo me quedé fría. Le pregunté de qué estaba hablando, y Patricia me contó lo que Germán no había podido encontrar en una semana de investigación inicial, lo que yo nunca habría imaginado aunque me hubiera pasado meses sospechando. Rodrigo no tenía 2 hijos en Medellín, tenía 4, los 2 que yo ya conocía, Sebastián y Valentina, y 2 más, una niña de 6 años llamada Isabela, con una mujer de Itagüí que se llamaba Marcela, igual que mi hija, con quien había tenido una relación paralela a su matrimonio con Patricia desde prácticamente el principio, y un niño de 2 años llamado Tomás, con una muchacha de 27 años del barrio Robledo. 4 hijos, 4 mujeres diferentes, un matrimonio legal sin disolver. Y yo, la quinta en esa lista, la última entrada, la que le había dado el paso que ninguna de las otras le había dado. Una firma en un registro civil y una casa donde llegar. Patricia me habló durante casi 1 hora.
y mientras hablaba yo fui entendiendo la dimensión completa de lo que tenía delante. Rodrigo no era un hombre que había tomado malas decisiones o que se había dejado llevar por las circunstancias. Era un hombre que había construido de manera sistemática y deliberada una red de relaciones paralelas con mujeres que tenían algo que él necesitaba o quería. Patricia tenía su apellido y la estabilidad de un matrimonio formal. Carolina tenía un apartamento propio. Diana tenía un buen trabajo y lo sostuvo económicamente en varios momentos. La muchacha de Robledo era joven y lo hacía sentir de cierta manera. Y yo tenía casa, pensión, ahorros y lo que él probablemente había calculado desde el principio. La vulnerabilidad de una viuda que llevaba años sola y que iba a creer en sus palabras porque necesitaba creer en algo. Patricia me dijo algo que me quedó grabado para siempre. Me dijo: «Señora Consuelo, yo no la llamo para hacerle daño ni para reclamarle nada. La llamo porque, cuando yo me enteré de todo esto, nadie me llamó a mí. Yo me tuve que enterar sola, de a poco, durante años, y cada vez que encontraba algo nuevo era como empezar el duelo otra vez. Y yo no quiero eso para usted. Esa mujer, mis amores, esa mujer que tenía todos los motivos del mundo para odiarme o para ignorarme, me llamó para protegerme. Y ese gesto de Patricia Moreno Álvarez, a quien nunca había visto en mi vida y a quien conocí por teléfono en la peor noche de mi historia reciente, es uno de los actos de generosidad más grandes que alguien ha tenido conmigo. Le agradecí de verdad, desde el fondo. Antes de colgar, ella me preguntó si yo iba a denunciarlo. Le dije que estaba pensándolo, y ella me dijo que si yo decidía hacerlo, ella estaba dispuesta a acompañar esa denuncia con su propio testimonio, que llevaba años queriendo hacer algo, pero que sola no había tenido el valor, que quizás juntas era diferente. Quedamos en volvernos a llamar. Esa noche no dormí, pero no fue un insomnio de angustia como los de esa semana. Fue un insomnio de pensamiento, de organización, de esa energía que viene cuando una mujer entiende que ya no es víctima, sino que tiene opciones y tiene que decidir cuál caminar. Al otro día llamé a la doctora Amparo y le dije que sí quería proceder con la denuncia penal, que tenía además el testimonio de Patricia, y que quería que la anulación matrimonial fuera lo más rápida y limpia posible. La doctora Amparo fue extraordinaria. En 2 semanas había iniciado el proceso de anulación y presentado la denuncia ante la Fiscalía por falsedad en documento público y fraude matrimonial. Con el respaldo de Patricia, que efectivamente cumplió su palabra y entregó su testimonio, el caso tomó una solidez que la doctora dijo que era inusual en estos procesos. Rodrigo fue citado. Se presentó con un abogado de oficio. Intentó argumentar que el proceso de divorcio con Patricia estaba en trámite al momento de nuestro matrimonio y que había sido un malentendido administrativo. El juez no lo vio así. Pero, mis amores, lo que pasó en el proceso legal es solo una parte de esta historia, y no es la parte que más me marcó. Lo que más me marcó fue lo que descubrí sobre alguien cercano a mí. Alguien que yo no hubiera imaginado jamás que estaba conectado con todo esto. ¿Recuerdan que al final de la primera parte les dije que la última sorpresa no venía de Rodrigo sino de alguien en quien yo confiaba ciegamente? Alguien que había estado ahí desde el principio y que sabía más de lo que me decía. Era Rosa, mi comadre Rosa, la que me llevó al almuerzo donde conocí a Rodrigo, la que lo invitó a sentarse en nuestra mesa, la que me dio el número de él cuando él preguntó por mí, la que llegó en 20 minutos cuando la llamé esa mañana que encontré los papeles, la que me presentó a su sobrino Germán para la investigación. Rosa, que había sido mi amiga por 15 años. Me enteré de manera casi accidental, como suele pasar con las verdades que uno no anda buscando. Fue la doctora Amparo, revisando los registros del apartamento de Laureles que Rodrigo arrendaba, quien encontró que el contrato de arrendamiento había sido firmado con un codeudor. Y ese codeudor era la señora Rosa Elena Cardona de Patiño. Rosa era codeudora del apartamento de Rodrigo. Cuando vi ese papel, sentí que el mundo se me daba vuelta por segunda vez. Pero esta vez fue diferente. Esta vez no fue el suelo moviéndose. Esta vez fue algo más parecido a una pared cayéndose encima. Porque con Rodrigo yo había cometido el error de creer demasiado rápido
en alguien que no conocía bien. Con Rosa yo había invertido 15 años de confianza, de confidencias, de cumpleaños y enfermedades y duelos compartidos. Con Rosa yo era comadre. La doctora Amparo me preguntó si yo quería que ella hablara con Rosa primero, o si prefería hacerlo yo directamente. Le dije que eso lo iba a manejar yo sola. Llamé a Rosa y le dije que necesitaba verla, que era urgente, que viniera a mi casa esa tarde. Rosa llegó como siempre, con su paso seguro y su cara tranquila y su bolso colgado en el hombro. Se sentó en la misma silla de siempre, en la cocina, donde habíamos tomado miles de tintos en 15 años, y yo puse el papel sobre la mesa, el contrato de arrendamiento con su nombre. Rosa lo miró, y luego me miró a mí, y en su cara, mis amores, no vi culpa inmediata, vi algo más complicado. Vi a una persona atrapada entre dos cosas que no sabía cómo resolver. Me dijo que Rodrigo era su sobrino, no el sobrino Germán del que me había hablado. Rodrigo era sobrino de Rosa, hijo de una prima hermana suya del lado del esposo. Lo había conocido de grande cuando él ya era adulto, y habían mantenido una relación de cierta cercanía, sin que ella lo viera mucho porque él tenía su vida, y ella la suya. Cuando Rodrigo necesitó el codeudor para el apartamento, hacía ya más de un año, ella se lo había dado porque la familia es la familia, y él le había dicho que estaba empezando de nuevo después de su separación. Y luego, más adelante, él le había pedido un favor. Le había pedido que si alguna vez ella conocía a alguna señora sola, viuda, que pareciera estable y de buen corazón, lo pusiera en contacto porque él quería rehacer su vida de verdad. Rosa me miró con esos ojos que yo había visto llorar de alegría y de pena en 15 años de amistad, y me dijo que cuando me conoció a mí en el grupo de danzas, había pensado en él, que no lo había planeado como algo malo, que ella pensaba que Rodrigo era un buen muchacho que había tenido mala suerte, que no sabía nada de los otros hijos, ni de Patricia ni de las otras mujeres, que lo que hizo fue presentarnos porque genuinamente pensó que podía ser bueno para ambos. Yo la escuché toda, sin interrumpirla, y luego le pregunté una sola cosa. Cuando él te pidió ese favor, ¿no te pareció raro que te pidiera que lo conectaras con una señora sola y estable? ¿No sonó eso a algo? Rosa bajó los ojos, y en ese silencio estaba toda la respuesta. Ella había tenido dudas, había tenido ese instinto que tenemos las mujeres, que nos dice que algo no está del todo bien, y lo había ignorado. No con mala intención, estoy casi segura de eso, sino con esa mezcla de lealtad familiar y de deseo de que todo saliera bien, que a veces nos hace mirar para el otro lado. Pero el resultado de mirar para el otro lado había sido que yo caminé directamente hacia esa trampa sin que mi mejor amiga me avisara. Le dije que necesitaba tiempo, que no podía estar con ella en ese momento, que me fuera y me dejara procesar lo que acababa de escuchar. Rosa se fue, creo que también llorando, aunque yo no la vi porque no la acompañé hasta la puerta. Y yo me quedé sola en esa cocina con el tinto frío, igual que tantas noches de esa historia, y pensé en los 15 años de amistad y en lo que hacía uno con algo así, porque Rosa no era Rodrigo. Rosa no me había tendido una trampa con intención de hacerme daño, pero me había puesto en el camino de alguien que sí lo hizo. Y lo había hecho sin decirme todo lo que sabía o sospechaba. Y eso, aunque fuera diferente, también era una traición, más pequeña, más complicada, más llena de grises que la de Rodrigo, pero una traición al fin. Pasaron 3 meses antes de que Rosa y yo volviéramos a hablar. 3 meses en los que ella me mandó mensajes que yo no contesté, en los que me dejó una nota en la puerta que guardé sin leer, en los que supe por otras del grupo de danzas que estaba muy afectada. Y en esos 3 meses yo me dediqué a mí misma, a procesar, a trabajar con la doctora Amparo en el proceso legal, a hablar con mis hijos, que esta vez sí estaban al tanto de todo y que me acompañaron de una manera que me llenó el corazón, a retomar cosas que había abandonado mientras estaba en esa nube de enamoramiento, mi jardín, mis clases de manualidades, las visitas a los nietos de Marcela en Bogotá. El proceso de anulación matrimonial tardó 4 meses en resolverse. El matrimonio fue declarado nulo por falsedad en los documentos presentados por Rodrigo. Fue como si ese sábado de registro civil
nunca hubiera existido, al menos en el papel. El proceso penal fue más largo y más difícil. Rodrigo contrató un abogado mejor que el de oficio y utilizó todas las dilaciones posibles. Pero al final, con el testimonio de Patricia y con la documentación que habíamos reunido, fue condenado a 18 meses de prisión domiciliaria y obligado a responder económicamente por sus 4 hijos, reconocidos legalmente. Yo no pedí ninguna compensación económica para mí, no porque no hubiera podido. La doctora Amparo me dijo que tenía argumentos sólidos para hacerlo, sino porque yo quería salir de esa historia sin nada de él, sin su dinero, sin su nombre, sin ningún vínculo que me obligara a seguir pensando en él más tiempo del necesario. Lo que sí pedí, y lo que me concedieron, fue que quedara un registro oficial de lo que había hecho, que cuando alguien buscara su nombre, esa historia existiera en algún lugar, que la siguiente mujer, si la hubiera, tuviera la posibilidad de encontrarla. Con Patricia mantuve el contacto. Nos vimos en persona una vez, en una cafetería del centro, y fue una de las conversaciones más extrañas y más hermosas de mi vida. 2 mujeres unidas por el nombre de un hombre que ninguna de las 2 quería volver a mencionar, encontrándose para hablar de todo lo demás. Ella era una mujer inteligente, trabajadora, que había desperdiciado años de su vida tratando de entender a alguien que no tenía solución. Hicimos un pacto esa tarde, que ninguna de las 2 iba a dejar que Rodrigo Castaño fuera la historia principal de su vida, que era un capítulo, doloroso y vergonzoso, pero un capítulo, no el libro entero. Patricia tramitó su divorcio legal poco después. Me mandó un mensaje el día que lo firmó. Solo decía, libre, y yo le contesté, libre. Con Rosa, mis amores, tardé mucho más, porque esa herida era diferente, más profunda en cierta manera, porque venía de un lugar de confianza que yo no esperaba que me fallara. La llamé a los 4 meses, no para perdonarla ni para seguir como si nada. La llamé para decirle lo que sentía de verdad y para escuchar lo que ella tenía que decirme de verdad, sin defensas ni excusas. Tuvimos esa conversación, larga y difícil, y necesaria. Rosa lloró mucho. Me pidió perdón de una manera que yo sentí genuina. Me dijo que lo que más le pesaba no era haber presentado a Rodrigo, sino haber visto después cómo yo me enamoraba y haber callado las dudas que tenía porque no quería arruinar algo que me hacía feliz, y que esa decisión de callar, tomada con buena intención, había tenido consecuencias que ella nunca habría querido. Le dije que la entendía, que no la disculpaba del todo, porque entender no es lo mismo que disculpar, pero que tampoco iba a tirar 15 años de amistad real por culpa de un hombre que ya no merecía seguir ocupando espacio entre nosotras. Seguimos siendo amigas, no igual que antes. Sería mentirte decirles que sí. Hay algo que cambió y que no va a volver a ser exactamente como era. Pero Rosa sigue en mi vida. Y hay días en que tomamos tinto en esa misma cocina y nos reímos de cosas, y hay una calidez ahí que ningún hombre con ojos de miel me va a quitar. Mis amores, han pasado casi 8 años de todo esto. Tengo 70 años. Vivo en la misma casa, con mi jardín y mis matas de tomate, y mis orquídeas que ahora me quedan hermosas. Paola se casó hace 3 años con un muchacho buenísimo y me dio mi primer nieto varón, Santiago, que tiene ojos de su bisabuelo Aurelio y que me tiene loca de amor. Marcela sigue en Bogotá, feliz con su familia. Fernando se metió en un proyecto de construcción propio y le está yendo bien. Y yo estoy bien. Estoy mejor que bien, si les soy honesta. No volví a buscar pareja. No porque haya decidido que no puedo o no debo, sino porque en estos años descubrí algo que no sabía antes de toda esta historia, que la soledad y la compañía son 2 cosas distintas, y que uno puede tener mucha compañía y seguir siendo libre. Tengo mis hijos, mis nietos, a Rosa con su amistad reconstruida y más honesta que antes, a las señoras del grupo de danzas, a la doctora Amparo, que se volvió amiga además de abogada. Tengo mi jardín y mis libros y mis tardes de sábado viendo novelas sin pedirle permiso a nadie, que sí me arrepiento de haberme casado con Rodrigo. Me lo pregunto seguido, y la respuesta que encuentro siempre es esta: me arrepiento de haberme apresurado.
Me arrepiento de haber ignorado a mis hijos y mi propio instinto. Me arrepiento de no haberme dado el tiempo de conocer de verdad a ese hombre antes de firmar nada, pero no me arrepiento de haber querido. No me arrepiento de haber sentido que todavía tenía corazón, que todavía podía emocionarme con una flor y una conversación de 2 horas. Eso no fue el error. El error fue no haberlo protegido mejor. Y la lección que me llevé, la que les comparto hoy, a todas ustedes con el alma abierta, es esta. El amor a nuestra edad es legítimo, es hermoso, es posible, pero la urgencia no lo es. Cuando alguien nos apresura, cuando alguien quiere que decidamos rápido, antes de que pensemos demasiado, esa prisa no es amor, es una bandera roja enorme que debemos aprender a ver aunque el corazón nos esté gritando que sigamos adelante. Tómense su tiempo, mis señoras. Conozcan a la familia de esa persona. Busquen a alguien que las haya conocido de antes. Verifiquen lo que les dicen, no por desconfianza, sino por inteligencia. Y sobre todo, escuchen a sus hijos. Porque mis hijos vieron lo que yo no quise ver. Y si yo les hubiera escuchado me habría ahorrado mucho dolor. Dicho esto, también les digo, no dejen que esta historia o ninguna otra les quite las ganas de vivir. No se encierren. No se convenzan de que ya pasó su tiempo. Mi tiempo sigue, el de ustedes también. Y a la pregunta que les hice en la primera parte, Time A y Time B, les digo lo que yo pienso ahora con 8 años de distancia. Ni lo uno ni lo otro. Yo lo haría diferente desde mucho antes. Desde antes de casarme. Desde antes de decir que sí. Le daría al corazón su espacio, pero le daría también a la cabeza el tiempo que necesita. Eso es lo que haría. Cuéntenme, mis amores, ¿alguna de ustedes pasó por algo parecido? ¿Alguna tuvo que reconstruirse después de una traición que no esperaba? Me encanta leerlas. Sus historias me dan fuerza. Y espero que la mía les haya dado algo también. Un beso enorme, con todo el amor que tengo, de la abuela Consuelo. Cuídense mucho. Cuídense entre ustedes y recuerden que la sabiduría más grande que uno tiene a esta edad es saber que todavía hay mucho por vivir. Hasta la próxima historia.